Hoy. Muy bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Nos habíamos quedado en... vamos a recibir a Axel y a Richard. Axel y Richard, muy bien. Bienvenido Richard, bienvenido Axel. Muy bien, elementos del sistema tributario. Habíamos hablado ya acerca del sistema tributario, de los elementos tributarios, la política tributaria que estaba a cargo del famoso llamado MES, y las normas tributarias acerca de los códigos tributarios, las leyes tributarias y también de las normas tributarias. Y la administración tributaria estaba a cargo del gobierno central y del gobierno local. Cuando hablábamos acerca del gobierno central, estaba a cargo de qué, del famoso llamado IGB, todos los impuestos que se tienen que cobrar al famoso SUNAT. IGB, impuesto a la renta, al servicio de consumo, el famoso llamado, varios impuestos. Y del gobierno local, que son las municipalidades, el famoso SAT, ¿no? También estaba a cargo del impuesto predial, impuesto al cabala, que más adelante vamos a ver. Vamos a recibir a Núñez. Ahí está el SUNAT, bien, ahí está el tributo administrativo, vamos a recibir a Peña, el tributo administrativo por el gobierno central, ¿ya? Salvamos el sistema tributario del sistema del gobierno central. El gobierno central básicamente va a cobrar los impuestos a través del famoso SUNAT, ¿recuerdan? SUNAT, ¿ya? Lo que se va a encargar cobrar los impuestos, de cobrar, ¿ya? De cobrar, de recaudar. Tenemos, por ejemplo, el impuesto a la renta. ¿Qué es un impuesto a la renta? Tenemos, por ejemplo, acá el impuesto a la renta son todas aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, ¿ya? Ingresos periódicos. Son los alquileres, así, ¿no? El impuesto general a las ventas. Este es uno de los impuestos más importantes para el Estado, ¿ya? El impuesto general a las ventas, que es el 18%, lo que es 18% que recauda la famosa SUNAT. Muy bien, esto lo que va a generar más impuestos, muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el impuesto general a las ventas? El impuesto general a las ventas grava la venta de bienes muebles, importaciones de bienes, prestación o utilización de servicios, los contratos de construcción y de la primera venta de inmuebles que realizan los constructores de los mismos, ¿correcto? Entonces, este impuesto general a las ventas, por ejemplo, los impuestos que van a pagar, lo que tú vas a vender tu carrito, lo que de repente tú vas a vender tu casa, tu terreno, de lo que tú, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Cuánto por ciento de lo que es el impuesto bruto? El impuesto bruto es el 18%, ¿ya? El 18%. Es uno de los impuestos más importantes. Otro tenemos, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Impuesto selectivo al consumo. Es el famoso tributo al consumo específico, grava la venta de productos de determinados bienes, importaciones de los mismos, la venta de los bienes cuando efectúa el importador y los juegos de azar y apuestas. Por ejemplo, cuando hacen algunos juegos, pero que no sean deportivos, entonces ahí también ellos cobran los impuestos cuando hacen las fiestas de repente, para los permisos y así sucesivamente. Esos son los impuestos que cobra este famoso impuesto selectivo al consumo. El impuesto extraordinario de solidaridad grava las remuneraciones que se abonan a los trabajadores mensualmente y de quienes prestan servicios sin relación de dependencia.
Este impuesto es, por ejemplo, también cuando uno tiene una cierta cantidad que de repente que tu sueldo pase más de 20,000 y así, también hay un impuesto que se tiene que pagar. ¿Ya? Entonces, los tributos administrativos por el gobierno local, perdón, por el gobierno central. Gobierno central, estamos hablando de la presidencia de la República. ¿A través de qué institución va a cobrar estos impuestos? A través del famoso SUNAT y SUDAT, ¿se acuerdan? Bien, el famoso SUNAT se encarga de recaudar los impuestos. ¿Para qué? Para el beneficio de la población, para que ellos puedan de repente realizar obras y también dar los bonos familiares y así sucesivamente. Acuérdense que de la administración tributaria se encarga el gobierno local y también se encarga del gobierno central. En este caso, el gobierno central se encarga del famoso, lo que es recaudar, es el famoso SUNAT, ¿correcto? Dentro de lo que es los tributos administrativos generados por el gobierno central, estamos hablando acerca de IGB, que es uno de los impuestos más importantes, ¿no? El impuesto a la renta, el impuesto al consumo, ¿no? Selectivo al consumo y así sucesivamente. Tenemos los impuestos acerca de lo que es los tributos administrativos por el gobierno local. O sea, local, estamos hablando de las municipalidades. Que ellos, ¿qué es lo que van a cobrar? Básicamente el impuesto predial. Cada año nosotros pagamos el impuesto predial dependiendo de tu casa, por ejemplo, que tengas de 1 piso, de 2 pisos, de 3 pisos, etcétera. O sea, el impuesto predial que uno puede de repente pagar de acuerdo, ¿no?, de sus viviendas, puede ser de 50 soles, de 100 soles, ¿no?, 300, 400, 700, 800, 1000, 2000, 3000, dependiendo, muy bien, por ejemplo, cuántos pisos tienes tu casa. Ese es el famoso impuesto predial. Muy bien, ahí está. Ahí está. ¿Cuáles son el impuesto predial? Esto es lo más importante del famoso SAT, ¿ya? Tributo de periódicamente, ¿no? Dice tributo de periodicidad anual que grava el valor de los predios urbanos. O sea, estamos hablando de casas, muy bien, rústicos, terrenos, edificaciones e instalaciones fijas y permanentes. No aplica para propiedades de universidades, centros educativos y concesiones mineras. El impuesto predial es de nuestras viviendas. Si tienes un terreno, etcétera, hay que pagar el impuesto anualmente, ¿ya? Esto se encarga, ¿quién cobrar? Se encarga de cobrar el famoso SAT, con S-A-T-T, ese es el famoso SAT que se encarga de cobrar a través de las municipalidades. El impuesto de alcabala, o sea, grava la transferencia de inmuebles, o sea, a título oneroso o gratuito. Acá tenemos, por ejemplo, el impuesto al famoso alcabala. ¿Qué es el impuesto de alcabala? Dice, es un impuesto por la transferencia de bienes inmuebles. ¿Quién paga? El comprador o adquiriente del inmueble ubicado, ¿no?, ya sea aquí en Lima, dependiendo del lugar donde que lo va, ¿no?, cancelar. ¿Cuáles son los requisitos que se necesita para este impuesto de alcabala? Tú, ¿no?, tienes que llevar tu documento de identidad, muy bien, copia de tu documento de transferencia de tu propiedad y la copia simple de tu autovalor de tu propiedad. ¿Cuánto se paga? El 3% del valor de venta del inmueble o el valor del autovalor en que sea mayor previo descuento del famoso de 10 OITs. Imagínate cuántos 10 OITs. Un OIT está a 4.300. Entonces, el menor que se tiene. ¿Dónde se paga? En las notarías afiliadas y el famoso agencia del SAT. ¿Ya? O sea, el SAT es el encargado del gobierno local de las municipalidades de recaudar estos impuestos.
¿Para qué recauda? Para que pueda poner bonito, pues, por ejemplo, nuestro ornato de nuestro Villa El Salvador, ya sea de Villa María, de San Juan de los Miraflores, de Chorrillos, de diferentes impuestos que ellos pueden colocar. El impuesto al patrimonio vehicular, ¿bien? El impuesto al patrimonio vehicular grava las propiedades de los vehículos, automóviles, camionetas, ¿no? Y así sucesivamente. Tienen que pagar, mira, hoy día me compré un carro, como está nuevecito, pues después de los 3 años empiezo a pagar este impuesto patrimonial del famoso vehículo que tú tienes vehicular. ¿Cuánto por ciento? Dependiendo. Algunos, por ejemplo, pueden pagar el 3, 4, 5, 6, 7 o el 8%. Muy bien, entonces ya tenemos, por ejemplo, de la administración tributaria, tenemos cuánto del gobierno local y del gobierno central. Del gobierno central se encarga quien recaudar los impuestos, el famoso llamado SUNAT. Ok, pues para que puedas leerlo. Muy bien, hijo. El impuesto, por ejemplo, lo que es de local, de los tributos administrativos por el gobierno local, se encarga, ¿qué cosa? Estas son de las municipalidades. Quien cobra de las municipalidades es el famoso SAT, ¿ya? Acuérdense, es el famoso SAT. Bien. ¿Cuál es el impuesto más importante para el famoso, lo que es gobierno local? Es el impuesto predial. ¿Y cuál es el impuesto más importante para la administración del gobierno central? Es el famoso SUNAT, es el gobierno central, ¿ya? ¿Qué es un tributo? Muy bien, hay que tributar. Bien, entonces, ¿qué son los tributos? Tenemos, por ejemplo, ahí vamos a empezar a leer con... ¿Quién era? Corrales, ¿no? Empieza a leer, hijo. ¿Se me escucha, Miss? Sí, correcto, muy bien, excelente. El tributo es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder y de la ley que la respalda para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. El Código Tributario establece que el término tributo comprende impuestos, tasas y contribuciones. Muy bien, entonces lo que dice su compañero, ¿qué es el tributo? Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder y de la ley que la respalda. ¿Para qué? Para poder cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. O sea, del Estado, que por ejemplo, ya sea de las municipalidades, etcétera. Entonces, con el famoso código tributario o las normas tributarias que va a establecer, son, por ejemplo, acá en este caso van a ser 3, los impuestos, las tasas y las contribuciones. ¿Los impuestos y las tasas serán iguales? No, son muy diferentes. Que, por ejemplo, los impuestos pueden ser de forma directa o de forma indirecta. Mientras que las tasas son, por ejemplo, que se pueden pagar como los impuestos, los arbitrios, los derechos, las licencias que dan las famosas municipalidades. Y las contribuciones, por ejemplo, las famosas contribuciones, también son los ingresos fiscales que le llaman, es para, por ejemplo, para pagar, ¿no? Por ejemplo, el SENATI, el ONP, el Salud, el famoso SINCICO. No, SINCICO con SENATI pues, básicamente son para las construcciones. El ONP, el Salud o el AFP son para ¿no? Para la salud, etcétera, que se paga una cierta cantidad. En el salud creo que se paga casi el 9%. Entonces, los impuestos, las tasas y las famosas contribuciones. A ver. Pasamos para que sigan. Ahí están los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Vale, Corrales. Continúa, Corrales. Impuestos. Tributo cuyo pago no origina contraprestación
directa del Estado al contribuyente. El que paga no recibe beneficio directo del Estado, IGB, ISC, impuesto a la renta, etc. Muy bien. ¿Qué es el impuesto? Dice que no origina contraprestación. O sea que no tienen contraprestación efectiva sobre el contribuyente. ¿Qué quiere? Dice que cuando se paga, por ejemplo, todos los impuestos, nos beneficiamos todos a nivel nacional, ¿ya? Acuérdense, ¿qué es un impuesto? El impuesto no tiene contraprestación efectiva sobre el contribuyente. ¿Qué quiere decir con este impuesto? Que con estos impuestos nosotros, nos beneficiamos en forma general. Todos nos beneficiamos. ¿Por qué? Porque cuando pagamos todos nuestros impuestos, el famoso IGB, que es el impuesto general de las ventas, ISC, ¿qué cosa era? Impuesto al servicio de quién? Del consumidor, ¿no? Impuesto a la renta, por ejemplo, los alquileres, etcétera, de todos estos, muy bien, nos beneficiamos todos a nivel nacional. Ahí está, por ejemplo, ahí esos son los famosos impuestos, ¿no? Tenemos los impuestos indirectos, los famosos impuestos indirectos. Cuando hablamos de los impuestos directos, dice impuesto a la renta, impuesto al patrimonio predial. Bien, y también tenemos los impuestos indirectos, como por ejemplo el impuesto general a las ventas, que es el famoso IGB, y el impuesto selectivo al consumidor, lo que es por ejemplo ISC, ¿no? Sí, el impuesto a las importaciones. Esos son los famosos llamados impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿ya? O sea, con todos estos impuestos el pueblo se beneficia, todos nos beneficiamos. Por ejemplo, todos con nuestro dinero, ya con lo que pagamos, con lo que tributamos, podemos pagar el sueldo a quién, los policías, podemos pagar el sueldo a los maestros que trabajan para el Estado, o sea, todo lo que trabaja para el Estado, ¿no? Para el Congreso, para el mismo presidente y así, con nuestro dinero también construyen lo que, por ejemplo, obras, etcétera, ¿no? Entonces, por eso nos debemos cuidar como si fuera de nuestras propiedades. Ese es el famoso impuesto, ¿ya? Ahora pasamos a las famosas tasas. Con las tasas, esto sí nos beneficia a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, tiene contraprestación efectiva sobre el contribuyente, mientras que el impuesto no tiene contraprestación, en cambio las tasas sí tienen contraprestación efectiva sobre el contribuyente. O sea, nosotros mismos nos beneficiamos. Cuando, por ejemplo, van a dar ustedes el próximo año examen de admisión, ahí está incluido el famoso IGB. Son beneficios. Cuando uno quiere sacar una licencia de conducir, también. Si tú quieres, por ejemplo, de repente sacar, por ejemplo, tu DNI, tu partida de nacimiento, etcétera, también ahí estás pagando tu IGB, entonces para ti mismo, para uno mismo, se beneficia. Ahí está. Ahora lo va a leer Mauricio. Las tasas. Mauricio 1. ¿Sí, Miss? Ahí estabas ahí, muy bien. Mauricio, empieza a leer las tasas. Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público, individualizando en el contribuyente. Por parte del Estado, es decir, el contribuyente recibe un beneficio directo e inmediato por parte del Estado. Las tasas más reconocidas son las siguientes. Continúa. Arbitrios. Pagos por la prestación o mantenimiento de un SSPP, limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana, etc.
Licencias. Pagos para obtener autorizaciones específicas para realizar actividades de provecho particular, licencias de funcionamiento, de conducir, etc. Derechos. Pagos por un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos por partida de nacimiento, por DNI, pasaporte, peaje, ingreso, museo, etc. Muy bien, excelente. Entonces, las tasas. Hemos dicho que los impuestos, ¿ya? Los impuestos y las tasas no son iguales, ¿correcto? Y por lo tanto, los impuestos, hemos dicho que no tienen contraprestación efectiva sobre el contribuyente. Con los impuestos, todos nos beneficiamos. En cambio, con estas tasas, ¿no? Dice que las tasas que tienen contraprestación efectiva sobre, ¿qué cosa? Sobre el contribuyente. Nosotros somos los contribuyentes y por lo tanto nosotros mismos nos beneficiamos. Entonces, ¿cuáles son los famosos arbitrios? Bien, ahí está. ¿Qué son los arbitrios? ¿No? Pagos por prestación o mantenimiento de ¿quién? De la limpieza, por ejemplo, acá están de limpieza pública. Las licencias, ¿quiénes dan las licencias? Son las famosas municipalidades. Licencia de funcionamiento, por ejemplo, para un colegio, para, por ejemplo, de repente, para un salón de belleza, para una bodega, para una fábrica, y así sucesivamente. Acá dice, arbitrios pagos por la prestación o mantenimiento de los servicios públicos y así sucesivamente. Licencias, pago para obtener autorizaciones específicas para realizar actividades de provecho particular, licencia de funcionamiento o de conducir. Derechos, ¿qué son derechos? Pago por un servicio administrativo público o el uso de aprovechamiento de bienes públicos por partida de nacimiento. Cuando, por ejemplo, tú quieres obtener tu partida de nacimiento, pagas un derecho. ¿Cuál es un derecho? De repente que está 10 soles, 20 soles. ¿Quieres tener tu DNI? Igual. ¿Quieres de repente tener un pasaporte? ¿Quieres de repente pasar por un lugar donde se paga el famoso peaje? Cuando está sin tantos está, ¿no? Ingreso a los museos y así sucesivamente. Entonces, uno mismo, por un examen de admisión, quieres dar un examen de admisión en la universidad, tú tienes que pagar un derecho por el ingreso a la universidad, dependiendo cuánto cobran, ¿no? Por ejemplo, primero los prospectos, etcétera, el derecho de ingreso, por ejemplo, de repente está 250, 300, dependiendo. ¿Quieres, no? Tu licencia de conducir, también pagas por ese licencia de conducir. Es un derecho y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, las tasas, con las tasas nosotros mismos nos beneficiamos. En cambio, con los impuestos, todos nos beneficiamos. Ahí están las famosas contribuciones. ¿Qué son las famosas contribuciones? Muy bien, que vamos a contribuir, ¿no? Muy bien. Ahí están las contribuciones sociales y las contribuciones. Ahí está, por ejemplo, Salud, Senati, Sensico, AFP, ONP y así sucesivamente. O sea, hay que pagar, ¿no? Es un pago que se hace para poder de repente gozar de estos derechos, ¿ya? O sea, las contribuciones, llamados también ingresos parafiscales, ¿correcto? O sea, son la grava las aplicaciones o las utilidades. Ahí está en forma general, muy bien, lo de los ciudadanos, el Estado peruano, muy bien, la política fiscal, el sistema tributario, las administraciones tributarias. Ahí está el gobierno local y el gobierno central, ¿no? El gobierno central siempre va a estar el famoso SUNAT, del gobierno local son las municipalidades, está percibida por el SAT. Y siempre van a estar, ¿qué cosa? Las famosas llamadas códigos tributarios, las normas tributarias. Clases de tributo, tenemos, ahí están. ¿Se acuerdan qué cosa hacían, por ejemplo, lo que es el gobierno local, central? Ahí está el famoso SUNAT. ¿Qué recauda el SUNAT? Impuesto a la renta, impuesto general a la venta, impuesto a los activos netos, impuesto selectivo al consumo
Y las municipalidades, impuesto predial, impuesto a la alcabala, impuesto a los juegos, ¿no? A los juegos, por ejemplo, impuesto a los juegos que no sean deportivas, ¿ya? Para de repente juegos de azar, algunas fiestas y así sucesivamente. El impuesto al patrimonio vehicular. Cuando tú tienes tu carrito, también tú tienes que pagar. Hasta ahí. Bien, entonces hemos hablado acerca del sistema tributario. ¿Qué es el sistema tributario? Es la recaudación de los impuestos. Los impuestos nos benefician en forma general y las tasas nos generan de forma individualmente. Bien, hasta aquí está llegando su examen, queridos estudiantes. A ver, ¿quiénes han ingresado último? Carla ingresó. Levanten la manito los que recién han ingresado cuando ya estaba en clase. Mauricio, Carla, Peña Bazán, ¿no? Peña Bazán. ¿Quién más ingresó último? Yo, Miss Rivas. Rivas, ¿eh? No lo tenía Rivas. Corrales también ingresó. Si no, levanta la manito. Yo iba a poner la falta, muy bien. Necesita puntos. Richard también ingresó. ¿Dónde está Richard? Él es Sánchez, ¿no? Sánchez, muy bien. Aguilar no ingresó, Aguirre tampoco, Aramburi no ingresó, Ayala sí. Becerra creo que está retirado ya, Casanova sí, Chalco no ingresó. Chiroque está en academia, Corrales ingresó, Cueva también, ¿no? Cueva, Delgado, Escobar ingresó. Levanta la manita Escobar. No ingresó Escobar. Esquive sí. Jafet ingresó. Levanta la manita Jafet. No ingresó Jafet. Jafet ingresó. Tenía problemas creo con su internet. Huarcaya sí no ingresó, ¿ya? Olortegui tampoco, ¿no? No ha ingresado. Peña sí está, Pérez también, Portocarrero, Rivas, Sánchez, Torres también y Vázquez también. Muy bien, entonces hasta aquí estamos terminando con la clase de hoy. Hasta aquí entra su examen, ¿ya? Entonces nos vemos hasta la próxima clase, chicos. Bendiciones, cuídense. Que tengan un bonito fin de semana.